Que si Tonka le debía plata a la Cuca y Villalobos estaba metida en el caso también. Hay una figura distinta, que es una figura bastante simple, en que no se requería ningún tipo de manipulación de información, ni de obtención de beneficios, ni nada. Absolutamente nada. Que el caso Audios aparece entre medio y la ex animadora está mencionada y parece que también le debía plata a alguien. Es una clienta que Luis Hermosilla compartía con María Leonarda Villalobos. Luis Hermosilla con su asesoría, María Leonarda Villalobos desde la esfera de lo tributario. Se analizó la empresa Diamond y efectivamente es una empresa que es de propiedad de doña Tonka Tomisic. Es un enredo, no entiendo nada. Tranquilos, acá lo explicamos. ¿Por qué Tonka Tomisic aparece en el caso Audios? ¿Por qué está metida la Cuca en todo esto? ¿Por qué se filtró la declaración de la ex animadora en la fiscalía? Lo que dijo Tonka Tomisic en su declaración por el caso Audio. La figura televisiva, la Cuca, la abogada del caso Audios, la nueva arista de este tema que parece nunca acabar, una nueva rama en un árbol que no deja de crecer. Era 9 de septiembre. Tonka Tomisic llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Oriente a declarar en calidad de testigo por el caso Audios. Lo hizo junto a su abogado porque ella estaba mencionada en esta investigación. Esa declaración, que dividiremos en 4 partes, explicaría en gran parte por qué su nombre aparece en estos hechos. Todo comienza acá, con una demanda del año 2021. Gladys González, dueña del famosísimo restaurante Donde la Cuca, acusaba a Tonka Tomisic por el no pago de una deuda de 180 millones de pesos. A mediados del año 2020, la demandada le solicitó a mi representada un préstamo de dinero con la finalidad de costear la intervención quirúrgica de su madre. Mi mandante entregó la suma de 180 millones de pesos a la demandada, tomando en cuenta que eran conocidas. Con fecha 4 de septiembre de 2020, la demandada señora Tomisic le entrega pagando la deuda el cheque de la cuenta corriente que mantiene en Banco Security. Presentado a cobro los documentos, este no fue pagado por el banco librado, por lo cual mi mandante se ve obligada a realizar la presentación de gestión de confesión de deuda. ¿Qué tiene que ver esto con el caso Audio? Nada, o en verdad un poco. Es que la abogada que representó a la Cuca en ese caso era la en ese entonces desconocida María Leonarda Villalobos. Vamos a la segunda parte de la declaración. Allanamientos, registros. Funcionarios de la PDI, figuras televisivas, todos involucrados en una red dedicada al robo en el extranjero de joyas y relojes de lujo que eran internados, comercializados en Chile. Estamos hablando del caso Relojes. Conversando con nuestro cliente, ¿cierto? Él nos ha dicho algo y ha sido tajante y enfático en señalar que esos relojes fueron comprados en un mercado formal, ¿cierto? A personas que se dedican a esto, a precios que son precios ajustados a mercado, relojes, ¿cierto?, que tenían sus certificados, por lo tanto, nada irregular existe respecto a la compra de dichos relojes. Le mostramos esto porque ese fue el contexto por el cual Tonka Tomisic se separó de Marco Antonio López Paribed, y le contamos de esa separación porque esa separación termina relacionando a la ex animadora con el caso Audios. ¿Cómo? Porque según su propia declaración, debido a eso es que ella contacta al abogado Luis Hermosilla. Aquí entramos a la tercera parte de la declaración. Según sus propias palabras, ella recurrió a Luis Hermosilla para asesorarse luego del escándalo del caso Relojes y su separación con Paribed. Su idea era reorganizar sus sociedades, sacarse de encima una investigación que incluyó allanamientos, declaraciones y sobre todo un juicio ciudadano. Pensaba no referirme al tema para no inmiscuirme en la investigación, pero debido a que la diligencia ha sido informada por la prensa,
Creo que es importante reiterar que tengo toda la voluntad de colaborar con la investigación con transparencia, como he actuado toda mi vida. Por eso, autoricé la apertura de mis cuentas corrientes para el total esclarecimiento de los hechos. Es momento de pasar a la cuarta y última parte de la declaración de Tonka Tomisic por el caso Audio, el momento en que Luis Hermosilla le recomienda contratar a no podía ser otra persona, María Leonarda Villalobos, quien en su momento asesoró a la Cuca para demandarla, ahora era su abogada. Ella se haría cargo de asesorarla para organizar sus sociedades. Lo que no sabía es que Tonka Tomisic se vería involucrada en el caso Audio. Surgió un dato que también buscó información acerca del caso de Tonka Tomisic. No sé si tendrán alguna información de eso. Sí, yo lo conozco, también participé en ese caso. Sí, efectivamente, podría haber tenido o pedido información para desarrollar su trabajo, que era asesorar, ¿no? No, la verdad es que ahí hay una figura distinta, que es una figura bastante simple, en que no se requería ningún tipo de manipulación de información, ni de obtención de beneficios, ni nada. Absolutamente nada. Entonces esas son informaciones que van apareciendo, digamos, montándose a los escenarios principales y que muchas veces tienen bastante poco de real. En el chat que vamos a mostrar, Leonarda Villalobos habría estado pidiendo a Luis Hermosilla la clave de Diamond S.p.A., empresa dirigida por Tonka Tomisic. En la investigación se concluiría que a petición de la abogada, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, también imputado en la causa, habría realizado consultas sobre esa compañía. Lo relevante es que inmediatamente dice mensajes de TT. TT, en este caso, es una clienta que Luis Hermosilla compartía con María Leonarda Villalobos. Luis Hermosilla con su asesoría, María Leonarda Villalobos desde la esfera de lo tributario. La clienta evidentemente sabía de la asesoría de ambos. Y el mensaje TT, en este caso, correspondía a un root. Y aquí inmediatamente María Leonarda le dice la clave del Servicio de Impuestos Internos de Diamond. Le pide eso. ¿La clave del Servicio de Impuestos de Diamond? Todavía no lee el WhatsApp. Clave... Gracias. Pero esperen, hay más chats. Las vueltas de la vida, la abogada que asesoró a la Cuca porque Tonka Tomisic le debía plata, ahora no solo trabajaba para ella, sino que al parecer le costó y mucho que la figura televisiva le pagara por ese trabajo, o por lo menos eso dicen las conversaciones con su socio Alejandro Ávila. Ya estoy preparando la demanda ejecutiva por si no paga la Tonka. Ok. ¿Toncatón? Ya. En esas conversaciones se habla de posibles pagos que debía hacer Tonka Tomisic por los servicios de asesoría tributaria, si hasta bromean por el no pago de esa plata. ¿Viste que la Toncatón de diciembre terminó? Ahora estoy cateteando por enero. Me está escribiendo un periodista por la Cuca y la Tonka. En esta nota no encontrará respuesta de si Tonka Tomisic está involucrada en el caso Audio y que podría eventualmente tener algún problema de carácter legal, porque realmente sería mentir. La investigación debe avanzar. En esta nota lo que quisimos evidenciar es cada paso de su declaración, el contexto de ella, y ahora que juzgue usted. Ay, bueno, yo creo que, no sé, a usted le debe pasar lo mismo. Pucha, una mujer que tenía todo, ¿no? Tenía talento, era bien considerada por los medios, ganando un buen sueldo. De pronto se ve inmiscuida en estas situaciones tan ingratas, incómodas, que la alejan de la televisión, la sacan de sus centros. Tenía una pareja que supuestamente la andaba alejando de las malas energías, y mira cómo termina. O sea, pero las malas energías parece que estaban más cerca de lo que todos pensaban, ¿no? Y termina en esto una situación, a ver si yo todavía no logro entender. Según la declaración, Rafa, dice que ella le solicita 180 millones de pesos a la Cuca en razón de la amistad que tenían. La Cuca es la empresaria gastronómica, de colegios también, para costear una cirugía para su mamá. Eso es lo que dice la declaración, ¿no? Claro, este dinero se lo pide a modo de préstamo. Usted dice que la Cuca es prestamista, que
que algunas veces entrega dinero a cercanos, en fin, y por eso habla de esta amistad o cercanía con la empresaria gastronómica, como tú señalas, Eduardo. Le pasa el dinero, y eso es importante, Mari, a propósito de la relación que tenía particularmente, primero con María Leonarda Villalobos como abogada de la Cuca, o sea, ella era la contraparte, y luego cómo pasaría a ser ella misma abogada de Tonka, Mari. Sí, es que ahí quiero que expliques una cosa. Ustedes saben, yo lo digo siempre para que no parezca poco objetivo ni nada, pero yo le tengo un cariño enorme a la Tonka, entonces quiero tratar de ser lo más parcial posible, pero que tú nos expliques, porque uno no pide plata a prestamistas o a otras personas sin ir primero a lo formal. Y bien dice Eduardo, una persona que ganaba un buen sueldo, tiene respaldo, ¿por qué no pedirlo? ¿Qué explicación da ella de no pedirlo en un banco o a los típicos lugares formales que anteceden esto? En general, cuando una persona recurre a un prestamista es porque está mal de plata, ya no te prestan los bancos, porque sabemos que los intereses además son mucho más caros. Sí, a ver, mira, yo te puedo decir dos cosas a propósito de eso, Mari, porque es algo que también desde el comienzo nos llamó la atención. Las primeras conversaciones y las primeras indagatorias que empezamos a revisar del caso audio, cuando surgía el caso y el nombre de Tonka Tomisic, de inmediato empezamos a indagar un poco más. En la entrevista, conversación, no se profundiza respecto a por qué llega ella. Lo que sí, y fuentes cercanas a Tonka Tomisic y también al círculo de Leonarda Villalobos apuntan a lo siguiente, y aquí quiero un poco tratar de traspasar el escenario en que Tonka queda a propósito de lo que está pasando alrededor, a ver si se entiende. Primero, Tonka Tomisic en ese momento no tenía crédito en ninguna parte a propósito de la investigación por el caso Relojes. A propósito de esa indagatoria, se le cerraron todas las puertas bancarias formales a propósito de la deuda que, según la investigación del caso Relojes, estableció que fue Paribed, su esposo en ese entonces, quien finalmente provocó que las cuentas de Tonka Tomisic se vieran mermadas. Lo traté de poner en términos bien concretos. Y eso la obligó, principalmente por la salud de su madre, que sin traspasar el diagnóstico, es más o menos conocido, básicamente ligado con temas de salud y también con el deterioro físico que ha tenido producto de la edad y el Alzheimer. Y ahí es donde hay una permanente necesidad de tener recursos, y aquí es clave un punto que me parece que además deja a Tonka Tomisic muy sola, porque ella contrata a Luis Hermosilla luego de separarse de Paribed. Mucha atención con esto. Y a sugerencia de Hermosilla, ella contrata a Leonarda Villalobos y hace otra cosa, que es ocupar la empresa Diamond S.p.A. y no la empresa que tenía con Paribed para poder desmarcarse de él en cualquier trámite que tenga que ver con los tributos que debía, las deudas que tenía pendientes, en fin. Y a propósito de eso, y aquí ojalá se traspase lo que quiero plantear. María Leonarda Villalobos es contratada por la Cuca. Ella busca a Tonka para lograr un acuerdo económico. Porque no había pagado. Lo logra. Porque no había pagado. Claro, y porque había dado, logra un acuerdo y porque había dado un cheque de plata. Que no lo pagó. Porque había dado un cheque además que no tenía sin fondo. Claro, pero eso se da después, Marisa. Pero dame un segundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Tonka llega y empieza a pagarle a partir de que tiene la cuenta de la empresa de Leonarda Villalobos. Cuando estalla el caso audio, ahí es donde Tonka se da cuenta que es la misma abogada que surge en el caso. Y ahí deja de pagar. Por tanto, ahí hay una brecha que podría ser el cheque no impago, pero es porque ahí se da cuenta de quién efectivamente era la abogada. Y ojo con este dato, porque esto lo consulté de muy buena fuente. Es Leonarda Villalobos quien, ojo con esto, consulta a su coimiado, sobornado en este caso, según la Fiscalía, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, para saber qué cosas tiene pendientes Tonka Tomisic, y luego de eso, ella le ofrece los servicios para ser contratada con Tonka Tomisic. Por lo tanto, ella, de buena fe, contrata a Leonarda Villalobos sin saber lo que había detrás. Y eso me parece que además complejiza aún más el escenario donde ella vio una salida con una abogada que sabía del caso, pero tenía mucha información acerca de la presentadora de televisión. Sí, pero sí, una pregunta, Rafa, pero ahí falta, ¿qué es lo que hizo? Sí, ¿qué es lo que hizo Leonarda Villalobos, cierto, en favor de Tonka? ¿Qué es lo que hizo? Ya, ese es un buen punto. Y aquí lo voy a tratar de poner súper simple. Básicamente, por toda la situación económica compleja que tenía, ella tenía deudas con el Servicio de Impuestos Internos.
y lo que ofrecía como servicio, como abogada tributarista, es, que es algo que puede hacer mucha gente, es buscar fórmulas para rebajar esos impuestos. Entonces, ¿qué le dice Leonardo Villalobos? A ver, como tenía la información con esta persona a la cual dice la Fiscalía le pagaba por obtener informes, empieza a revisar qué facilidades podría hacer para rebajar el impuesto que tenía. Entonces le ofrece, bueno, a ver, con todas estas situaciones podríamos rebajar esto, esto y esto. Ese es el ofrecimiento de servicio de Leonardo Villalobos a Tonka Tomisic. Y por eso es que empieza a trabajar con ella. ¿Sí? Claro, queda clarísimo. Pero hay un punto ahí de la investigación que señala que cuando Patricio Mejías, que es este funcionario que dice Rafa muy bien, el coimeado de otra manera, claro, que era el amigo supuestamente, porque claro, Patricio Mejía además era amigo del papá de Leonardo Villalobos, que salió, había sido funcionario de impuesto interno y salió de mala manera. Cuando Patricio Mejías empieza a hacer esta investigación del nombre de Tonka Tomisic por su empresa, saltan las alarmas de impuestos internos, porque hay un listado de personas, podríamos decir, VIP 30 o influyentes. Y al saltar la alarma, impuesto interno, y saber, aquí está pasando algo. No es, ¿por qué estamos consultando a este personaje que además ya venía arrastrando la situación de su ex marido, hoy su ex marido, en ese tiempo su marido con el caso Relojes? Por lo tanto, ahí se empieza como a cuadrar la situación. Es relevante la declaración de Tonka en el sentido de que da luz de que Leonardo ofrecía la posibilidad de, con un contacto dentro, independientemente que a lo mejor los mensajes se los mandaba el hijo después, pero que tenía la posibilidad de un contacto dentro ya conocido, que podía hacer gestiones que no son legales. Pero lo que yo quiero ir más allá, yo no sé, yo no tengo esa información, creo que tú me la dijiste, pero no la tengo clara, no sé si la tiene clara el Rafa. A ver, una cosa es que yo, abogada, pueda ofrecer rebajar impuestos de una forma lícita. Claro. ¿Cómo puedo rebajar impuestos, cierto? No sé, varias cosas. Claro. Pero una cosa distinta es que yo, para rebajar impuestos, meto facturas o boletas falsas. Porque esa es una forma tradicional de defraudar al fisco. Yo rebajo metiendo facturas falsas. Entonces, ese es el punto. Yo quiero saber si hay boletas o facturas falsas que haya entregado Leonardo Villalobos en la contabilidad de las empresas de Tonka. Marisa, es súper importante lo que tú marcas, y yo lo que te puedo decir responsablemente es que hasta ahora la historia llega ahí. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando fue Tonka Tomisic a declarar, se le hizo ir con el abogado, que es un abogado representante del bufete de Juan Domingo Acosta, importante abogado, y por eso lo nombro. ¿Y cuál es el punto? Que se le dijo que fuera con él a propósito de si pasaba eventualmente de ser testigo a otra condición. Claro. Qué importante eso. Uno de los puntos que se está investigando es si hay o no facturas falsas, ideológicamente falsas, porque en la práctica se emiten. Claro. Y ahí es donde es el gran punto aquí, donde hasta ahora lo que se sabe es que si hubiese, todavía no está claro. Claro. Si hubiese, Tonka Tomisic hasta ahora no lo sabe. Y ahí es donde tenemos, me parece, la pared clave de lo que tú dices, Marisa. Claro, una pared que puede ser bien, que se puede diluir rápidamente, porque hay que recordar algo, porque, bueno, está la tesis de ciertos abogados de que, por ejemplo, a Tonka no se le podría imputar delito tributario si no fuera con una querella directa en contra de ella y sus empresas. Pero hay otra tesis que se ha estado manejando ya un poco más en el marco de lograr evitar la elusión, la evasión tributaria, de que la querella que ya se interpuso en contra de Hermosilla y Leonardo Villalobos y Luis Angulo, por las empresas de ellos tres, le permite a la Fiscalía hacer esta mirada. Sí, ahí puedo. Entonces, tratar, ahí hay una interpretación, un análisis jurídico que va a tener que la Fiscalía, de una otra manera, desenmarañar. Sí, con la querella que ya tiene de impuestos internos, puede avanzar hacia otras personas que podrían haber utilizado a Leonardo Villalobos o a Luis Hermosilla como palos blancos para rebajar tributos. Sí. Ahí vamos a hacer, claro, explicar eso un poquito más. Cuando existió lo que todos conocimos como el financiamiento ilegal de la política, el Servicio de Impuesto Interno empezó a limitar las querellas, ¿cierto? Que como las limitaba decía, yo me voy a querellar contra Juan Pérez y nadie más. Por lo tanto, usted, fiscal, no puede investigar a nadie más que no sea Juan Pérez, ¿ya? Fue muy criticado porque no era lo que normalmente hacía el servicio. Ahora, con el actual director, señor Echeverry, las querellas son absolutamente amplias. Yo me querello contra Juan Pérez y contra todos sus compañeros. Y todo lo que usted determine. Por lo tanto, hoy día la Fiscalía, a mi parecer, está habilitada para investigar todo lo que se relacione, por ejemplo, con los delitos tributarios que podría haber cometido Leonardo Villalobos. Pero en esta instancia a Tonka la llevan como testigo. ¿Sí? Es decir,
que cuente cómo es que ella se vincula con Leonarda Villalobos, qué es lo que le ofreció, y desde ahí poder establecer los niveles de responsabilidad que tenía Leonarda. Exacto, pero lo que pasa es que entonces aquí explicamos la otra parte. ¿Cómo podría cometer un delito tributario alguien así? Bueno, metiendo en su contabilidad de sus empresas, que ella es responsable porque es la representante legal, facturas falsas o boletas falsas. Ya, ¿Cuáles son las justificar facturas este pago a la falsas? CUCA. Claro, Pero porque yo la ahí rebajo también el uno tiene que se acuerda que lo hablábamos la otra vez, pero no está de más repetirlo. El nivel de conocimiento que tienes tú, en este caso Tonka o una persona, yo voy y contrato a Leonarda porque es abogada, pues la voy a contratar porque ella me dice que puede ver la parte tributaria. ¿Qué nivel de conocimiento tengo yo de lo que ella va a hacer? Ah, bueno, esa es una gran pregunta. Si ella me dice, mira, vamos a meter una facturita falsa, con esto te vamos a rebajar, yo soy cómplice. Pero si yo no tengo idea, porque uno en esas materias en particular, como que uno confía, tiende a confiar, porque es enredado. Y los abogados, con mucho cariño, se encargan de hacerlo más enredado todavía. Claro, pero si yo meto en mi contabilidad, si la abogada yo te voy a rebajar, porque ese es el punto, ¿cierto? El punto es, yo te puedo hacer para rebajar impuestos. Obvio que le voy a preguntar cómo lo vas a hacer. Yo te voy a dar unas boletas que son de otra empresa, Pero, te las voy y las pero metí te ahí. podría haber dicho, pero ahí tú eres, pero ahí te como podría haber parte dicho, del no, cómplice. pero autora. Pero te podría Más haber que dicho, ¿cómo lo vas a...? Tú me preguntas, ¿cómo lo vas a porque hacer? tú eres la representante legal de tu empresa. Está bien, pero si yo te digo, ya, ¿y cómo lo vas a hacer? Tú dices, no, mira, voy a aplicar el numeral 25 del artículo 18, la resolución 60-121, que es una factura falsa, y te la dice y no sabes. Sí, por eso digo, pero es que ahí está la habilidad, podríamos decir hasta ahora, de la Fiscalía de decir que Tonka es testigo y puede ser imputada. Es decir, en este minuto está en ese tránsito y donde además quizás en la conversación, porque si tiene un abogado, como dice Rafael Juan Domingo Acosta, que ayer con la producción tratamos de contactarlo. Uno de los grandes abogados. Uno de los grandes abogados fue el abogado del presidente Piñera, entonces no estamos hablando de... Espérame, solo para terminar la idea. Puede que haya una conversación, defensa Tonka, fiscalía, oiga, apunten a Leonarda Villalobos como la operadora de un negocio para que ustedes supuestamente rebajaran impuestos y no tenían ni idea. Sí. Rafa, mira, te acabo de mandar una información que yo creo que va en sintonía con lo que tú, el antecedente nuevo ese que tú tienes. Me gustaría que lo vieras y lo chequearas para, al regreso de la pausa, a ver si lo podemos comentar. ¿Ahí te llegó? Sería bueno que lo pudieras chequear ahí ahora porque tenemos que hacer una pausa. No tiene Y aprovechamos de agradecerle a Sí, Marisa Navarrete, extraordinaria como siempre. Qué rico verte, Marisa. Vamos a la pausa y regresamos con más información que nos tiene Rafa Venegas.